Una historia de transformación personal. Permítame contar una experiencia que tuve hace 20 años que me inspiró a investigar el poder del cerebro para modificar nuestra vida. En 1986 yo tenía 23 años, había instalado mi propio consultorio como quiropráctico en el sur de California hacía menos de 6 meses y ya estaba recibiendo un montón de pacientes por semana. El consultorio estaba en La Joya, un caldo de cultivo de guerreros de fin de semana y atletas de talla mundial que entrenaban afiebradamente y cuidaban sus cuerpos con el mismo fervor. Yo me especialicé en tratarlos. Mientras todavía asistía a la Facultad de Quiropráctica, estudiaba medicina deportiva de manera exhaustiva en seminarios de educación para adultos y después de graduarme encontré un nicho y lo llené. Tuve éxito porque tenía mucho en común. Estos pacientes tan motivados, yo también estaba motivado y estaba concentrado. Igual que ellos, sentía que podía hacerle frente a cualquier desafío y salir airioso. Había logrado graduarme con muy buenas calificaciones un año y medio antes de lo programado, y ahora vivía la gran vida, con una oficina frente a la playa en el Boulevard La Joya y un BMW. Ya saben, la típica imagen californiana. Mi vida consistía en trabajar, correr, nadar, andar en bicicleta, comer y dormir. Las actividades físicas eran parte del entrenamiento para triatlón, y comer y dormir eran funciones necesarias, aunque a menudo relegadas. Podía ver el futuro abrirse delante de mí, como la mesa de un banquete que ofrece una exquisitez tras otra. Durante los 3 primeros meses de ese año me había concentrado en una meta, un triatlón en Spal-Prim el 12 de abril. La carrera no arrancó bien, dado que se había presentado el doble de participantes de lo esperado. Los organizadores no podían dejar que todos empezaran al mismo tiempo. En cambio, dividieron el campo en dos grupos. Para cuando llegué a la tarima en la zona de inscripción, un grupo ya se encontraba metido en el lago hasta la media pierna ajustándose las antiparras y los gorros de baño y preparándose para empezar. Mientras un voluntario anotaba mi número con marcador en mi pierna, le pregunté a uno de los organizadores de la carrera cuándo estaba programado que saliera mi grupo. Puede ser que en unos 20 minutos, me respondió. No tuve tiempo ni de agradecerle cuando el disparo que daba comienzo a la carrera se dejó ir por todo el lago. Me miró y se encogió de hombros. Creo que sales ahora. Yo no podía creerlo, pero me recuperé de inmediato. Me acomodé el equipo en la zona de transición y me eché a la carrera descalzo a través de unos 800 metros sobre uno de los extremos del lago para llegar al punto de largada. Si bien estaba unos cuantos minutos atrasado con el respecto a mi grupo, pronto alcancé al pelotón principal y su enmarañada masa de brazos y piernas que se agitaban. Mientras daba abrazadas tuve que recordarme que la carrera era contrarreloj y que todavía quedaba un largo trecho por recorrer. 1,5 kilómetros más tarde estaba chapoteando cerca de la orilla con cada uno de mis músculos tensos y fatigados por el esfuerzo. Mentalmente me sentía bien. La parte de ciclista de la carrera, en este caso 40 kilómetros, siempre había sido mi fuerte. Corrí hacia la zona de transición y me metí en mis pantaloncitos de ciclismo. En unos instantes me encontraba corriendo con mi bicicleta hacia el camino. Después de unos 100 metros realmente estaba pedaleando, sobrepasando rápidamente a un puñado de ciclistas. Me acomodé en el asiento para hacerme lo más aerodinámico posible y solo mantener mis piernas en movimiento. Mi progreso en los 10 primeros kilómetros fue rápido y estimulante. Ya había visto el mapa de ruta y sabía que la curva que se avecinaba era un tanto engañosa. Debíamos mezclarnos con el tránsito vehicular. Le eché una ojeada al plan de ruta, apreté los frenos un par de veces para reducir un poco la velocidad, y después de haber visto a un voluntario que me hacía señas, pasé el cambio mayor con la esperanza de mantener el impulso en movimiento. No me había adentrado más de 6 metros en la curva cuando vi un destello que me pasó por el costado. Lo siguiente que supe fue que estaba volando, separado de mi bicicleta, por un auto marca SUV rojo que viajaba a más de 80 kilómetros por hora. Un Ford Bronco se comió mi bicicleta y después intentó comerme a mí. Aterricé redondamente sobre mi trasero y luego reboté y rodé de manera incontrolable. Por fortuna, la conductora del vehículo se dio cuenta de que algo estaba mal cuando se detuvo abruptamente y clavó los frenos. Yo seguí rodando unos 5 metros sobre el pavimento. Lo sorprendente fue que todo esto sucedió en no más de 2 segundos. Mientras yacía sobre mi espalda escuchando los sonidos de la gente que gritaba y el zumbido provocado por el alboroto de las bicicletas que pasaban, pude sentir la tibia sangre que se juntaba en mi caja torácica. Sabía que el dolor agudo que sentía no podía provenir de una lesión del tejido blando, como un esguince o una torcedura.
Algo andaba mal de veras. También sabía que parte de mi piel y de la superficie del camino había intercambiado lugares. La inteligencia innata de mi cuerpo empezaba a hacerse cargo mientras yo me rendía ante el dolor. Me extendí sobre el piso, tratando de respirar a un ritmo constante y de conservar la calma. Hice un repaso por todo mi cuerpo con la mente, asegurándome de que mis brazos y piernas todavía estuvieran allí y se movieran. Lo hacían. Luego de 20 minutos que parecieron 4 horas, una ambulancia me llevó velozmente al hospital John F. Kennedy para que me revisaran. Lo que más recuerdo del viaje en ambulancia es que habían 3 técnicos tratando infructuosamente de encontrar mis venas para realizarme un goteo intravenoso. De cualquier manera, yo estaba en estado de conmoción. Durante este proceso, la inteligencia corporal mueve grandes volúmenes de sangre hacia los órganos internos desde las extremidades. También podía decir que internamente se agrava bastante. Sentía como la sangre se juntaba a lo largo de la columna. Había muy poca sangre en mis extremidades en ese momento, esencialmente para los técnicos que me habían convertido en un alfilitero. En el hospital me hicieron exámenes de sangre, orina, rayos X, tomografías computarizadas y una serie de pruebas diversas que tardaron unas 12 horas en completarse. Luego de 3 intentos infructuosos de remover la grava del camino de mi cuerpo, los asistentes del hospital se rindieron. Frustrado, confundido y dolorido, pensé que esto debía ser alguna pesadilla que yo mismo había creado. Por último, el cirujano traumatólogo, que también era el director médico del hospital, llevó a cabo su examen ortopédico y neurológico. Pudo determinar que no había daño neurológico. Luego agitó las radiografías delante de la pantalla. Una en particular llamó mi atención. La placa torácica lateral, una vista lateral de la zona media de mi columna. Vi con toda claridad que las vértebras D8, D9, D10, D11, D12 y L1 estaban comprimidas, fracturadas y deformadas. Me dio su diagnóstico: fracturas de compresión múltiple de la espina dorsal con la vértebra D8 hundida en más de un 60%. Pensé, para mí, podría ser peor. Fácilmente podría haber podido partirme la columna vertebral y haber terminado muerto o paralítico. Luego levantó las tomografías computarizadas que mostraban varios fragmentos de huesos en mi espina dorsal alrededor de la vértebra D8 fracturada. Ya sabía lo que iba a decir. De hecho, lo hubiéramos podido decir juntos. El procedimiento normal en estos casos es una laminectomía torácica completa, empleando el método quirúrgico Harrington de implantación de varillas. Ya había visto varios videos de laminectomías realizadas en quirófanos. Sabía que era una cirugía radical en las que todas las partes posteriores de los segmentos vertebrales se recortan y remueven en cada tramo correspondiente. El cirujano tiene una caja de herramientas con cuchillas de carpintero y minisierras circulares para cortar el hueso y dejar una superficie lisa y suave. Luego, el cirujano inserta las varillas de Harrington, que son dispositivos ortopédicos de acero inoxidable. Estos se ajustan con clavos y grapas a ambos lados de la columna vertebral para estabilizar las fracturas severas o curvaturas anormales que se producen como resultado de un traumatismo. Por último, raspando los huesos de la cadera, se extraen fragmentos de huesos nuevos que se apisonan sobre las varillas. Sin reaccionar, le pregunté al médico por el largo que debía tener las varillas, de 20 a 30 centímetros, desde la base del cuello hasta la base de la columna. Me dijo. Luego me explicó que él considera que el procedimiento era realmente bastante seguro. Al partir, me pidió que eligiera un día dentro de los 3 siguientes para proceder a la operación. Lo saludé con la mano y le di las gracias. Sin embargo, como todavía no estaba satisfecho, pedí que me visitara el mejor neurólogo de la zona. Luego de sus exámenes y estudios de rayos X, me dijo sin rodeos que había una posibilidad superior al 50% de que no pudiera volver a caminar si decidía no hacerme la operación. Me explicó que la vértebra D8 estaba comprimida como una cuña, más pequeña al lado del frente de la columna y más grandes en la parte posterior. Me advirtió que, si me ponía de pie, era probable que la columna no soportara el peso de mi torso y mi espina dorsal se desplomara. Aparentemente, el ángulo anormal de la vértebra D8 alteraría la capacidad normal de los segmentos espinales para soportar el peso. Según este especialista, la deformidad había generado un desequilibrio estructural
que provocaría que los fragmentos de la espina dorsal se movieran y causaran una parálisis instantánea. La parálisis se manifestaría debajo de la fractura de la vértebra D8. Quedaría paralizado del pecho para abajo. El médico agregó que nunca había oído de ningún paciente en los Estados Unidos que se opusiera a la operación. Mencionó algunas otras opciones que los doctores de Europa tenían a su disposición, pero que sabía muy poco de ellas y no las podía recomendar. A la mañana siguiente, en medio del atontamiento provocado por los calmantes y el insomnio, me di cuenta que todavía estaba en el hospital. Cuando abrí los ojos, vi al doctor Paul Burns, mi antiguo compañero de dormitorio en la Facultad de Quiropráctica, sentado justo frente a mí. Paul, que trabajaba en Honolulu, se había enterado de mi situación, había dejado su consultorio, volado a San Diego, manejado hasta Palm Spring y llegado a tiempo para estar allí cuando yo me despertara a la mañana. Paul y yo decidimos que sería mejor que me trasladaran en ambulancia desde Palm Spring al Memorial Scripps Hospital de La Joya. Así podrías estar cerca de mi casa en San Diego. El viaje fue largo y doloroso. Yo estaba acostado y atado a una camilla, y las llantas de la ambulancia me transferían cada una de las imperfecciones del camino en una sacudida de dolor en alguna parte del cuerpo. Me sentía indefenso. ¿Cómo iría a superar todo esto? Cuando llegué a mi habitación en el hospital, de inmediato me presentaron al cirujano traumatólogo del sur de California más importante del momento. Era un hombre maduro, exitoso, apuesto, muy creíble y sincero. Me dio la mano y me dijo que no había tiempo que perder. Me miró a los ojos y señaló: tienes una cifosis, curvatura normal en la columna hacia adelante, de 24 grados. Las tomografías computarizadas indican que la médula espinal tiene contusiones y toca los fragmentos óseos que fueron empujados hacia atrás en el volumen de la columna correspondiente a ese segmento vertebral. La masa ósea de cada vértebra debió ir a parar en algún lugar cuando sufrió la compresión, y la forma normal de la columna en cada una de ellas se transformó en algo más parecido a una piedra que se ha desplomado. Puede quedar paralítico en cualquier momento. Le recomiendo que realice una operación aplicando el método de las varillas de Harrington de inmediato. Si esperamos más de 4 días, será necesario un procedimiento quirúrgico radical, en el cual abrimos el cuerpo desde el lado frontal y cortamos y abrimos el pecho y también la espalda, y colocamos las varillas en ambos lados, frente y dorso. Las probabilidades de éxito para esta opción más radical rondan al 50%. Comprendí por qué esta decisión debía tomarse dentro de los 4 días. La inteligencia innata del cuerpo envía hilos de calcio a depositarse en el hueso para iniciar el proceso de curación lo antes posible. Si esperábamos más de 4 días, los cirujanos deberían trabajar sorteando y atravesando ese proceso natural de sanación. El médico me aseguró que, si me decidía a operarme antes de los 4 días, podría caminar en 1 o 2 meses. Volver a mi consultorio para atender a mis pacientes. No sé por qué, pero había algo que me impedía tomar una decisión apresurada e hipotecar mi futuro. A esta altura tendría un tremendo conflicto y me sentía realmente desorientado. Él estaba muy seguro de lo que decía, como si no hubiera ninguna otra alternativa. Sin embargo, le pregunté: ¿y qué pasa si decido no operarme? Con toda calma me respondió: no se lo recomiendo. El cuerpo tardará 3 a 6 meses en curarse antes de que tenga alguna posibilidad de caminar. El proceso normal es guardar cama estrictamente boca abajo durante todo el tiempo de recuperación. Luego vamos a tener que ponerle un yeso en todo el cuerpo, que tendrá que usar de manera permanente entre 6 meses y un año. Según mi opinión profesional, si no se opera, según mi opinión profesional, si no se opera en el momento en el que quiera ponerse de pie, quedará paralítico. La inestabilidad de la vértebra D8 aumentará la curvatura anormal que tiene y dañará la médula espinal. Si usted fuera mi hijo, ya estaría en el quirófano en este mismo instante. Allí me encontraba yo, acostado y rodeado por 8 quiroprácticos. Todos ellos íntimos amigos, además de mi padre, que había volado desde la costa este. Nadie pronunció ni una palabra durante un largo rato. Todos esperaban a que hablara yo. Nunca lo hice. Al final mis amigos sonrieron, me tomaron del brazo o me palmearon el hombro, y de a uno abandonaron la habitación respetuosamente. A medida que todos se iban, excepto mi padre, tomé plena conciencia del alivio unánime que sentían mis amigos al saber que no estaban en mi posición. Su silencio era demasiado ensordecedor como para ignorarlo.
Lo que sucedió durante los 3 días siguientes fue el peor de los sufrimientos humanos, la indecisión. Miré una y otra vez cada una de las placas que indicaban el diagnóstico. Volví a consultar con todo el mundo y finalmente decidí que una opinión más no me haría daño. Al día siguiente esperé con expectativa de que llegara el último de los cirujanos. De inmediato fue prácticamente atacado por mis colegas que tenían 25 preguntas cada uno para hacer. Desaparecieron durante 45 minutos para consultarle al médico y después regresaron con las placas radiográficas. En este último médico básicamente dijo lo mismo que los demás, pero ofreció un procedimiento quirúrgico diferente. Varillas de 15 centímetros que se colocarían en la columna durante un año, luego se removerían y serían reemplazadas por otras de 10 centímetros. Ahora ya tenía la alternativa adicional de 2 operaciones en lugar de una. Me quedé acostado ahí como en trance, observando cómo se movían sus labios mientras él hablaba, pero mi atención ahora se había enfocado en otra cosa. En verdad no quería aparentar que estaba interesado en su pronóstico, asintiendo de manera inconsciente para aliviar su incomodidad. Su voz empezó a alejarse cada vez más y más, a medida que el tiempo transcurría. De hecho, a esa altura no tenía ninguna percepción del tiempo. Yo estaba como en éxtasis, y mi mente estaba muy lejos de esa habitación de hospital. Pensaba en la posibilidad de vivir con una incapacidad permanente y lo más probable con un dolor constante. Por mi mente desfilaban imágenes de pacientes a los que yo había atendido a lo largo de los años de residencia y práctica que se habían decidido por la operación con el método de las varillas de Harrington con anterioridad. Cada día lo vivían sobre la base de medicamentos adictivos, siempre tratando de escapar de un tormento brutal que nunca los abandonaba. Sin embargo, empecé a cuestionarme, ¿y si yo hubiera tenido en consultorio un paciente al que le hubiera tomado placas radiográficas de las que hubiese extraído resultados similares a los míos? ¿Qué le hubiera dicho? Lo más probable que se operara, ya que la alternativa más segura si deseaba volver a caminar. Pero en este caso se trataba de mí, y no podía imaginarme vivir con semejante discapacidad teniendo que depender de los demás. La sola idea me hacía sentir mal desde lo más profundo de mis entrañas. Esa inmortalidad natural que viene con la juventud, con la buena salud y con un periodo determinado de la vida empezó a abandonarme como una rápida brisa que pasa por un corredor abierto. Me sentía vacío y vulnerable. Volví a concentrarme en la situación presente. El médico se me acercó, con su 1,85 m y sus 130 kilos a cuestas. Le pregunté, ¿no cree que colocar varillas de Harrington en las vértebras dorsales y en gran parte de la columna lumbar limitará la movilidad normal de mi espalda? Sin siquiera pestañear ni un poco, me respondió asegurándome que no me preocupara, porque según él, normalmente no había movimiento en la espina dorsal, y por lo tanto la movilidad normal no se vería afectada por las varillas. En ese instante todo cambió para mí. Había estudiado y enseñado artes marciales durante muchos años de mi vida. Mi columna era muy flexible y sumamente móvil. Durante parte de mis estudios de grado en la universidad y casi todo el tiempo que estuve doctorándome en quiropráctica, había tenido la disciplina de practicar 3 horas de yoga por día. Tomadas todas las mañanas, me despertaba antes de la salida del sol a las 3:55 de la madrugada y participaba de las clases intensivas de yoga antes de empezar mis tareas en las aulas. Debo admitir que durante la práctica de yoga aprendí más acerca de la columna y del cuerpo que en todas las horas que pasé de clases de anatomía y fisiología. Incluso en San Diego dirigía un estudio de yoga donde también enseñaba. Para cuando me accidenté, el yoga era parte de un programa de rehabilitación física que empleaba en mis pacientes. Ya sabía que había mucha más flexibilidad en esa parte de la columna de lo que este último doctor suponía. También sabía por la experiencia que tenía de mi propio cuerpo que había bastante movilidad en mis vértebras dorsales. El problema ahora se había convertido en una cuestión de relatividad. Mientras este médico y yo hablábamos, le eché una mirada al doctor Burns mientras había estudiado yoga y artes marciales conmigo cuando íbamos a la universidad. Mi colega movía su columna en 6 planos serpenteantes distintos, mientras permanecía parado detrás del cirujano. Al presenciar esta demostración, me di cuenta que ya tenía todas las respuestas a las preguntas que estaba formulando, porque yo era un experto en la columna, tanto por mi educación formal como por mi experiencia personal.